iba a presentar un caso de un paciente que, bueno, de un caso que llegó el mes pasado. Ya. Se trata de un varón de 16 años que llegó al hospital por emergencia, natural de Ayacucho. Llegó a emergencia presentando dolor en hemitórax izquierdo, presentando oliguria y disnea, 2 semanas antes de que llegara al hospital. Entonces se recoge dentro de los antecedentes que el paciente sufría de lupus eritematoso, bueno, le habían diagnosticado lupus eritematoso sistémico en diciembre del año pasado y desde esa fecha estaba con tratamiento con corticoides. Entonces al paciente, por toda la clínica y por sus antecedentes, pues se le hospitaliza, se le realiza exámenes de laboratorio, su hemoglobina está en 10, bueno, estaba en 10, los leucocitos en 9.320, sus plaquetas estaban en 67.000, el PCR estaba elevado en 24, la beta-2 glicoproteína y la anticardiolipina estaba negativo, el urocultivo negativo, esto lo dejamos para después, el hemocultivo salió positivo para Staphylococcus aureus. Entonces, bueno, por lo que venía con su dolor de tórax, se le hizo un ecocardiograma con su fracción de eyección en 58, su contractilidad estaba conservada, no habían vegetaciones, por esa parte normal. Se inició una cobertura antibiótica con vancomicina por el Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces el paciente se hospitalizó, pero resulta que durante la semana de hospitalización el paciente desarrolla estas ampollas que ven acá, ¿no? Entonces desarrolla ampollas tensas, no solamente en el tórax, sino también en el tórax, en abdomen, en cara, y vemos que la diferencia con estas ampollas que presenta en las manos y o sea, en los miembros superiores, esas eran ampollas hemorrágicas, ¿no? Entonces, bueno, se le hacen más exámenes, se envía una biopsia de estas ampollas a patología y encontramos esto, ¿no? ¿Qué encontramos acá? El patrón que nos han enseñado a ver, pues el primero es que se trataba de un patrón de una ampolla, ¿no? Y una ampolla subepidérmica. La clave en este caso podría ser un infiltrado inflamatorio que se notaba más a predominios de dermis superficial, ¿no? Y si lo notábamos más, o sea, a ver, un poquito más de aumento, notábamos que este infiltrado inflamatorio estaba sobre todo aquí reunido en las papilas. Entonces, asociado a ello, pues habían también como que detritus, ¿no? Por ahí. Entonces, haciendo un mayor aumento, notamos que sí, en efecto, había esta ampolla subepidérmica, tenía el infiltrado inflamatorio, estaba compuesto mayormente o a predominio de neutrófilos. Y bueno, se describió, se realizó el informe patológico, describió y se describió como una dermatosis ampollar subepidérmica con numerosos neutrófilos. Entonces lo que nos preguntamos es, o sea, ¿qué son las lesiones vesículo-ampollares que suceden en el contexto de un lupus eritematoso, ¿no? Entonces, por este caso, revisé este artículo que se trataba sobre las lesiones o las enfermedades vesiculobulosas en relación al lupus eritematoso. Y es un artículo publicado en el 2019 bastante completo que te habla todas las lesiones ampollares asociadas al lupus eritematoso, y de acuerdo al desarrollo de este artículo, pues vemos después de qué se trata el caso clínico que se nos presentó, ¿no? Bien, entonces, antes, el lupus eritematoso, pues, para su seguimiento y tratamiento era clasificado con el cuadro clínico en lupus eritematoso limitado a la piel o cutáneo, un espectro de lupus eritematoso, que es el intermedio, y el lupus eritematoso sistémico. En 1981, la clasificación para su seguimiento se modificó y pues realizó una clasificación morfológica. Y este lupus limitado a la piel se clasificó como específico o inespecífico. En el lupus, diferenciando estos dos por los hallazgos de dermatitis de interfase, que lo tenía el específico y que no lo tenía el inespecífico.
En 1997 ya digamos, se subclasificó o se mejoró la clasificación anterior, haciendo que el lupus eritematoso específico se clasificara en lupus eritematoso cutáneo agudo, lupus eritematoso cutáneo subagudo y el crónico. Y los inespecíficos se clasificaran en el lupus eritematoso sistémico buloso y en otros trastornos vesículo-bulosos que podían asociarse, no asociarse, sino podían desarrollarse en el contexto de un lupus eritematoso, pero que no necesariamente tuviera relación con este, ¿no? Incluso después de esta clasificación se sugirió también incluir lesiones, dentro de las específicas, se sugirió también incluir lesiones similares al eritema multiforme en el contexto de un lupus eritematoso específico, ¿no? Es así como se desarrollan, bueno, como se clasifican las enfermedades vesículo-bulosos en pacientes que tienen lupus eritematoso, específicas e inespecíficas en dependencia de los hallazgos de la dermatitis de interfase, en lesiones ampollosas autoinmunes que se podían relacionar con el lupus eritematoso. Por ejemplo, es que pues en una persona con lupus eritematoso puedes encontrar otras enfermedades autoinmunes que pueden estar en el mismo paciente, ¿no? Y que pueden desarrollar estos trastornos vesículo-bulosos. Y también, por último, las lesiones del lupus eritematoso en asociación con enfermedades no autoinmunes. Bueno, por ejemplo, que se desarrolle un síndrome de Stevens-Johnson o una necrolisis epidérmica tóxica en un paciente con lupus eritematoso. En esta clasificación iban esos casos, ¿no? Y entonces estos trastornos cutáneos vesículo-bulosos pues tenían diferente presentación, variables manifestaciones. Podían ser manifestaciones menores que te podrían causar una molestia, un malestar o una desfiguración porque pues suceden en el rostro, pero también habían estos trastornos cutáneos también podían ser muy graves, incluso causar la mortalidad. Y pues aquí en un cuadro clasificado así digamos, podría entenderse como que es sencillo clasificarlo, pero sin embargo las manifestaciones clínicas, incluso las manifestaciones morfológicas son difíciles de diagnosticar, ¿no? Vamos a ver. Bueno, un poco de epidemiología para tener conocimiento que la incidencia anual de lupus eritematoso sistémico es de 1 a 10 por cada 100.000, la prevalencia es de 5.5 a 130 por cada 100.000. Sin embargo, de este grupo, los que tienen manifestaciones cutáneas es un 60 a 85%, no es poco, ¿verdad? Pero de este grupo que tiene manifestaciones cutáneas, solo menos del 5% son los que presentan lesiones vesículo-ampollares, ¿no? Por lo tanto, que este caso nos haya llegado al hospital, pues es una entidad rara, ¿no? Entonces, como les había mencionado anteriormente, según la patogenia, según la presencia o la ausencia de dermatitis de interfase, podían clasificarse en estas dos. Pero también habían otras clasificaciones en donde habían trastornos autoinmunes ampollosos asociados con lupus eritematoso, ¿no? Por ejemplo, el pénfigo vulgar, el pénfigo foliazo, el pénfigo eritematoso, el pénfigo herpetiforme, como paraneoplásico, el pénfigo buloso, la dermatosis ampollosa inmunoglobulina lineal, pénfigoide de mucosas, la epidermolisis ampollosa adquirida y la dermatitis herpetiforme. Y además se han documentado otras enfermedades no autoinmunes que podrían concomitar con el lupus eritematoso, que también te pueden desarrollar estas lesiones cutáneo-vesiculares. Y ahí teníamos al eritema multiforme, al síndrome de Stevens-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, la porfiria cutánea tarda. Bien, entonces vamos a ver primero las específicas y como les había mencionado, eran agudas, subagudas y crónicas. Empezamos con la aguda. Estas eran las lesiones, lupus eritematoso cutáneo agudo. Podían ser lesiones localizadas o podían ser lesiones generalizadas. Generalmente cuando son localizadas suelen localizarse en la parte malar y cuando son generalizadas pues ya se extienden incluso hasta las manos, ¿no? En el lupus eritematoso cutáneo recordamos que es una dermatitis de interfase típica, ¿no? Pero cuando esta dermatitis de interfase es intensa,
pueden aparecer estas vesículas o ampollas. Entonces, estas vesículas o ampollas que se desarrollan durante, sobre una base eritematosa, ¿no? Entonces, cuando estas ampollas son tan graves, o sea, digamos, pueden causar síntomas graves, pueden ser generalizadas, pueden similar un síndrome de Steven-Johnson o pueden generalizar una necrólisis epidérmica tóxica con un signo de Nikolsky positivo. Pero generalmente, y pueden incluso, como en esta imagen de acá, extenderse hasta las manos, hasta las plantas, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros tenemos una erupción, o sea, que empezó la erupción inicial en marzo y en abril, pues se están desarrollando este desprendimiento epidérmico, estas lesiones ampollosas, podemos decir que se trata de un lupus eritematoso cutáneo agudo. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado pasando semanas, incluso pasan meses. Digamos que no es tan agudo, es un poco subagudo, a diferencia de un síndrome de Steven-Johnson o de un NET, de una necrólisis epidérmica tóxica, que eso sí es en horas o días que pasa desde la erupción inicial hasta, hasta el desprendimiento de la epidermis total, ¿no? Entonces, otra diferencia, por ejemplo, con estos síndromes es la afectación de las mucosas. Generalmente el lupus eritematoso cutáneo agudo no tiene afectación a las mucosas, o a veces, o si es que tiene, puede ser en la boca, puede ser en la faringe, en la nariz, en la vagina incluso, pero son muy pocos casos. Entonces podemos tomar eso, o sea, la afectación o no de las mucosas también como algo para diferenciarlo, ¿no? Ahora, les había mencionado les había mencionado que después de esta clasificación, algunos sugirieron incluir dentro de las específicas a las lesiones vesículo-ampollosas similares al eritema multiforme. Y aquí tenemos un caso que nos presenta este reporte. Si vemos las lesiones, son lesiones casi indistinguibles del eritema multiforme clásico, ¿no? Digamos que por las lesiones y por la histología no se podría diferenciar del eritema multiforme. Sin embargo, el lupus eritematoso cutáneo agudo no muestra la localización acrofacial y la afectación de las membranas mucosas como el eritema multiforme clásico, y eso es lo que nos puede distinguir, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en el caso de un paciente que pues, presentó estas lesiones en diana y después se extendió tanto, pero en cuestión de, digamos, de más tiempo, ¿no? No como el eritema multiforme. Bien, eso fue en cuanto a agudo. En cuanto a subagudo, realmente en este artículo no se menciona mucho, solamente porque son pápulas eritematosas, escamosas, dispuestas con patrón psoriasiforme o anular. Pero donde sí hace hincapié es en el agudo y en el crónico. Entonces, el lupus eritematoso crónico, cutáneo crónico, el más frecuente es el lupus discoide. Como vemos acá, son placas violáceas escamodiscoides que tienen forma así como de moneda, en donde su centro es atrófico, la periferia es hiperqueratósica, media violácea, ¿no? Puede ser localizado o puede ser generalizado. Cuando es localizado, lo encontramos del cuello para arriba, ¿no? Pero cuando es generalizado ya lo encontramos en miembros superior, inferior, ¿no? En este caso es generalizado, ¿no? Dentro de la histopatología encontramos una dermatitis de interfase tal que puede conducir a una degeneración vacuolar y si es más intensa puede conducir a la separación del epidermis con la dermis generando clínicamente las ampollas, ¿no? Como acá, ¿no? Como en este caso. También encontramos queratinocitos necróticos y esos queratinocitos necróticos los encontramos en diferentes grados. Podemos encontrar desde pocos aislados o queratinocitos necróticos aislados, poquitos así por la membrana basal, o podemos encontrar todo un bloque de epidermis necrótica focal o completa, ¿no? Entonces, todo esto, la degeneración vacular intensa, los queratinocitos necróticos,
todo esto va a desarrollar la aparición también de las ampollas, ¿no? Realmente para esto el tratamiento puede ser tópico o puede ser sistémico. No hay muchos casos, así que el tratamiento pues lo hacen, lo hacen según la experiencia de los expertos, ¿no? Y luego está el lupus eritematoso cutáneo inespecífico, en donde tenemos al lupus eritematoso sistémico buloso y a los trastornos vesiculobulosos que se han informado concomitantes en pacientes con lupus eritematoso. Entonces vamos a ver este. Y este es el inespecífico, que está mediado por anticuerpos, es autoinmune y es conocido como lupus eritematoso sistémico buloso. ¿Qué encontramos acá? Esto es una erupción subepidérmica. Es raro en un lupus eritematoso sistémico. Se manifiesta con vesículas, con ampollas sobre una piel inflamada o sobre una piel normal. Es más frecuente encontrarlo sobre una piel normal. Esto refleja o denota la naturaleza de que esté mediado por anticuerpos, ¿no? No causan prurito. Hay predilección en cuanto a la localización de estas lesiones. Generalmente pueden ser localizadas en el cuello o para arriba, pero también la podemos encontrar en los pliegues axilares o también algunos reportes mencionan que puede estar localizado en zonas fotoexpuestas, pero realmente hay reportes de caso que mencionan en todas las partes. O sea, realmente esta enfermedad puede estar localizada en cualquier parte, pero sí tiene predilección por las zonas fotoexpuestas, ¿no? En este caso, el 30-40% de enfermedades pueden ser localizadas, de lesiones pueden ser localizadas en la mucosa. Aquí también encontramos, por ejemplo, que puedes encontrar ampollas, podemos encontrar vesículas, costras, erosiones. Es como que una evolución, ¿no? Va de ampollas a erosiones, costras, y después, digamos, la resolución característica es que no deja cicatrices, más bien es como que puede dejar lesiones hipopigmentadas o lesiones hiperpigmentadas. Algunos autores señalan que encontrar estas lesiones, vesículo-bulosas, digamos, diagnosticar lupus eritematoso sistémico buloso puede estar en relación o muchas veces puede estar paralelamente afectado a algún órgano interno. Es por eso que siempre es importante revisar, porque se han reportado casos de la aparición de estas lesiones en pacientes con lupus eritematoso y que también tienen nefritis lúpica o que tienen algunas alteraciones hematológicas, ¿no? Dentro de la histología vemos ampollas subepidérmicas, como vemos acá más, con infiltrado inflamatorio en la dermis superficial, sobre todo en las papilas dérmicas, a predominio de neutrófilos. Vemos también polvo nuclear, vemos también, bueno, se puede ver también fibrina. También se presenta en estas lesiones mucina en la dermis reticular o la dermis reticular edematosa. En cuanto a su inmunopatología, bueno, sabemos que esta enfermedad es ocasionada por anticuerpos que se dirigen contra el colágeno tipo 7 de la membrana de la dermis superficial, y esto hace que se debilite esa unión entre la epidermis y la dermis, ¿no? Entonces crea así las ampollas, ¿no? Pero realmente no solamente es este anticuerpo, o sea, realmente también se han encontrado otros tipos de anticuerpo como laminin 5, laminin 6 o algo así. Y no solamente es contra el colágeno tipo 7, o sea, en realidad esta enfermedad puede ser clasificada como tipo 1 si va contra el colágeno tipo 7, tipo 2 si va contra la membrana basal, tipo 3 si va contra la epidermis. La cosa es que clínicamente ni histológicamente hay mucha diferencia, por lo tanto no es tan relevante clasificarlo de esa manera, ¿no? Pero lo que sí es importante saber es que esta enfermedad, esta entidad es ocasionada por anticuerpos en donde mediante inmunofluorescencia directa podemos encontrar la presencia de IgG,
IgA, IgM, pero sobre todo de IgA. Eso va a explicar la presencia de neutrófilos ahí, ¿no? Entonces, ¿y cómo se disponen? Se disponen así como lo vemos ahí, ¿no? Como un patrón lineal, ¿no? De anticuerpos. Entonces, bueno, en esta enfermedad se trata, el tratamiento de elección es la dapsona, pero cuando dice que tienen una enfermedad activa y pues está bien extensa, ¿no? No está localizada, sino que está en todos los lugares, es preferible entrar con corticoides, que van a resolver mejor, según la bibliografía. Este es un pequeño cuadro de resumen de todas las enfermedades vesiculobulosas presentadas en un contexto de lupus eritematoso. Y bueno, esta era la imagen inicial de nuestro caso clínico, que tenía una ampolla subepidérmica con infiltrado inflamatorio, sobre todo en las papilas y sobre todo a predominio de neutrófilos. Entonces, ¿dónde los clasificamos dentro de estas clasificaciones? ¿Dónde lo ubicamos dentro de estas clasificaciones? Acá, ¿verdad? Entonces, salió con un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico buloso. Pero es importante reconocer que hay muchas más lesiones vesiculobulosas que se pueden dar en el contexto de un lupus eritematoso, ¿no? Entonces, no solamente debemos basarnos en la histopatología, sino también en la clínica para clasificarlos. Y bueno, con este pensamiento muy acertado, termino mi exposición. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y bueno, gracias por su atención. Muy bien, Gaby. Una consulta, ¿cómo evolucionó el paciente? ¿Tenemos algún dato de eso? Sí, al paciente se le dio de alta. ¿Cómo dejo de compartir? O ya dejé de compartir. Ya está, ya no está en tu pantalla. Ah, ya, sí, justamente iba a leer cómo terminó. El paciente le dieron vancomicina Ujú. eh, y tuvo resolución total de las lesiones a las 3 semanas. Fue dado de alta con hidrocloroquina, prednisona, nifedipino, captopril, metildopa, carbonato de calcio, vitamina D y ácido fólico. Ya. Pero tuvo resolución completa de las lesiones. Joven, ¿no? Sí, 16 años. Aunque para ser varón, de todas maneras, es poco frecuente, muy poco frecuente. Lupus en Mm, varones. sí. Poco frecuente. No sé si hay alguna duda, consulten por parte de los demás. Cristian, Silvia. Yo creo que no. Chicos, ¿están ahí? No, ninguna duda. Ah, ok. Cristian prendió su micro y lo apagó.